tal? ¿Cómo les va? Como siempre, en este programa en que creen los que creen, hoy tenemos una invitada muy especial, la hermana Guadalupe, de la Congregación del Verbo Encarnado, que está nada más ni nada menos que en Alepo, en Siria, destinada. Y entonces nos va a contar un poco, hermana, esta aventura de estar en Alepo. Ubicarnos primero geográficamente, porque la gente mucho no ubica Siria, Alepo, ¿qué es eso? Bueno, sí, Siria, parte de un país de Medio Oriente muy importante y muy problemático también, sobre todo en estos últimos años. Yo fui destinada a la misión hace más de 18 años, ¿no? Y estuve en distintos lugares. Fui destinada primero a Palestina y a Belén a estudiar el árabe junto con las otras hermanas de la comunidad y los sacerdotes del IBE, y después pasé a Egipto, bueno, varios años ahí de apostolado en Egipto, y conociendo otras realidades también en otros países donde estamos, en Túnez, en Jordania, bueno, en el mismo Israel, por supuesto, en Irak y en Siria, y la verdad es que es un mosaico bastante particular, y Siria en el medio, un país que era tan distinto a lo que vemos hoy, en lo que está convertido hoy. ¿Qué porcentaje de católicos hay en Siria? Y bueno, es muy difícil saberlo ahora, pero se hablaba de un 10%. 10%, sí, o sea, claro. Obviamente minoría, como en todos los países árabes, minoría. La mayoría musulmana. Y mayoría musulmana, sí. Pero a diferencia del resto de los países árabes, en los que yo incluso lo viví esto, la minoría cristiana en Siria siempre estuvo más protegida que en otros lugares, ¿no? Favorecido quizás esto por el gobierno laico de Bashar al-Assad, de la dinastía al-Assad en general, su padre también, Hafez al-Assad, que no impusieron ley islámica como ley civil, ¿no? Y había de alguna manera una cierta libertad religiosa. Exactamente, si se puede hablar de, porque era dictadura igualmente, pero no es que había libertad de expresión plena, pero sí, cierta libertad religiosa y sobre todo protección a las minorías. Entre ellas el cristianismo, porque ellos, la dinastía del Assad, pertenecen a una minoría, que son los alawitas. Claro. Una minoría muy moderada en el Islam, pero minoría. Y concretamente Alepo, ¿está bajo qué jurisdicción en este momento? Bueno, Alepo todavía está en manos del gobierno nacional, ¿no? Del ejército nacional de Bashar al-Assad. No han logrado tomarla los rebeldes, y aun cuando desde el comienzo fue el objetivo principal, porque por más que la capital del país es Damasco, Alepo, que está a 300 kilómetros al norte, es la segunda ciudad, pero la más importante. Ahí se mueve toda la cuestión económica, ¿no? Y entonces apuntar a tomar Alepo significaba concretar justamente que caiga el gobierno y que puedan tomar ellos el poder y acabar con el cristianismo de una vez, que es lo que se propone. Para que ustedes entiendan, el tema es la jurisdicción geográfica del Estado Islámico, del nuevo Estado Islámico. Exactamente, el califato. Claro, que no solamente es una idea, sino que es una idea, de alguna manera, con fundamento religioso, fanático, pero que ha ocupado territorios. Y esto ya es muy serio, porque es como tener un gobierno, tener ya una organización, ¿no es cierto? Porque para ellos es esa religión que llega a penetrar la ley completamente, ¿no? La ley, y por eso también la política, es decir, son objetivos religioso-políticos lo que tienen, ¿no? La idea de formar un solo califato entre Siria e Irak, ¿no? Estado Islámico de Irak y del Levante, que es Siria, pero después continuar y que todo el mundo sea una sola nación islámica. Obviamente hay un objetivo también político, ¿no? Claro, lógicamente, sí. Bueno, y por ejemplo, a ver, ustedes han sido bombardeados en Alepo concretamente, cayeron bombas. Bueno, y no solamente cayeron bombas, sino ataques civiles, ataques terrestres, ¿no es cierto? Sí. Bueno, desde finales del 2011, cuando ya los terroristas lograron acercarse a la ciudad de Alepo, aun cuando estuvo muy custodiada desde el comienzo, lograron tomar la periferia y sitiar la ciudad, y la sitiaron más de un año, ¿no? Estuvimos encerrados en la ciudad por más de un año, casi un año y medio. Con lo cual, imagínense una ciudad de 5 millones de habitantes sin insumos durante más de un año. Fue terrible porque además era algo totalmente inesperado, no una progresión que iba a terminar en esto, ¿no? Que uno dijera, bueno, esto no va más y esto va a terminar en una guerra, en un levantamiento. No, la gente vivía como en otro mundo, ¿no? Vivía muy bien, mucho bienestar social, económico, ¿no? Mucha prosperidad, y de un día para el otro la guerra, ¿no? Así totalmente inesperada. Y desde entonces son ya más de 4 años con guerra en plena ciudad, porque ellos no solo tomaron la periferia, con lo cual interrumpieron
el abastecimiento de la ciudad, ¿no? Todo lo que es combustible, gas, por supuesto electricidad y agua, ¿no? Que tenemos muy poco, 1 o 2 horas de luz por día y agua una vez por semana, pero después el abastecimiento de alimentos, todo lo que es alimentos perecederos, fruta, verdura, carne, se acabó, o sea, fue sobrevivir como pudimos, arroz y enlatados y bueno. ¿Y de dónde venían los alimentos? Era lo que había en los mercados, lo que quedaba en los mercados. ¿Por aire no les daban? No había otro tipo de abastecimiento, la ciudad se mantuvo así como pudimos, sobreviviendo como pudimos, y la gente que lo tenía todo y que vivía a un nivel de vida arrancando ramas de los árboles para cocinarse algo para comer, ¿no? A ese nivel estábamos. Y él, no solamente eso, que esa necesidad, esa carestía terrible, sino el ataque permanente, porque no era que en la periferia eran los enfrentamientos entre rebeldes y ejército y el pueblo adentro, no, son terroristas, ¿no? Disparando continuamente hacia adentro de la ciudad, continuamente al azar, de manera indiscriminada, sobre todo barrios cristianos, que son los más castigados, los que en este momento algunos ya están en ruinas, pero la ciudad está siendo castigada completamente desde hace 4 años, día y noche. Ahora, últimamente hubo alguna vía de escape o sigue el sitio sigue Después de que pasó ese año, prácticamente año y medio, el Ejército Nacional logró liberar algunas rutas, ¿no? de salida de la ciudad. De hecho, por eso hemos podido salir y entrar. Y por eso también están entrando alimentos, ¿no? Pero la escasez es terrible, la situación es realmente caótica porque además no es que el control sea permanente y total de las rutas, de manera que uno sale, por ejemplo, se arriesga a salir en colectivo, tiene que hacer un camino de muchas horas, 15, 20 horas hasta la frontera, un camino sin paradas, que uno hace por los pueblitos, ¿no? El colectivo no puede ir por el camino, por la ruta convencional normal, donde son los combates. De manera que la ruta está abierta hasta que bombardean un colectivo, lo secuestran, ¿no? Y bueno, ahí ya vuelven a cerrar la ruta hasta que logran retomar el control, ¿no? Los del ejército. Entonces, lo cual significa que lo de uno es medio la lotería de llegar a la frontera o no, porque muchos no llegan, ¿no? Claro. Es así, es el día a día, es así. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado, es la vida de todos los días, ¿no? O sea, la gente tampoco puede estar encerrada en su casa. ¿Qué es lo que la sustenta a la gente para quedarse ahí y no irse, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, todos los que pueden se han ido, ¿no? Los que tienen alguna posibilidad afuera, realmente porque no es fácil dejar todo sabiendo que no vuelven después y lo tienen, ¿no? Ahora hay mucha gente que no se quiere ir porque siendo cristianos y minoría saben lo que significa de que desaparezca el cristianismo de Siria, ¿no? Y realmente con un esfuerzo... O sea, el cristianismo, la gente que es cristiana tiene una fe tan fuerte, sí, que se mantiene ahí para que la vida cristiana siga vigente. Sí, y ellos dicen que entren acá y que entren a mi casa y me maten en mi casa. Yo de acá no me voy a mover. Fuerte eso. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es más, le diría, la comunidad musulmana en general, ¿no? Yo he conversado con algunos preocupados por la desaparición del cristianismo en Siria. Preocupados. Porque ellos dicen... Eso es muy interesante. ¿Por qué están preocupados? Y porque ellos dicen, los cristianos son los que mantienen en nuestra sociedad valores que nosotros no tenemos. ¿Están así? Así. Ellos son los que mantienen el nivel cultural, ellos mantienen el nivel académico, Alepo famosa por sus universidades, ¿no? Claro. Ellos mantienen el nivel de vida social que tenemos, basado en el perdón, la misericordia, la caridad, cosas que ellos no tienen y no viven porque no las... ¿no? Ellos lo valoran realmente, obviamente son musulmanes muy abiertos, ¿no? Claro, eso evidentemente requiere, pues sí, esto está bueno que lo clarifiques porque, viste, masivamente, y me parece un error muy fuerte, la gente está religión musulmana con fanatismo, y no es así. Son pequeños grupos por supuesto, que tienen esa visión musulmana y a la vez fanática con esa intencionalidad de ocupar territorios y demás. Sí, de hecho, los musulmanes la están sufriendo a la par nuestra. No al mismo nivel, claro, porque el ataque es directo la persecución es directa contra el cristianismo, pero también contra lo que se le parezca, porque ¿qué pasa? Estos musulmanes que están abiertos y tolerantes, como han sido en general, no hablo en general, en Siria, son para estos grupos son los traidores, los que han sido amigos de los cristianos, ¿no? Merecen la muerte. Esa es la idea, claro. Y en general, el diálogo cristiano-musulmán antes de esta incursión
del Estado Islámico era un diálogo aceptable? Eran muy buenos, la verdad, eran muy buenos, o sea, era sorprendente. Yo había vivido, ya le digo, en varios países y en todos ellos había percibido y sufrido personalmente lo que significa ser cristiano allí, ¿no? Al menos la hostilidad, ¿no? Si no es agresión directa, física, verbal, o sea, realmente hay persecución en distintos grados, pero hay persecución religiosa en todos estos países y la ha habido siempre. La ha habido siempre, lo que pasa es que es una cosa que ya no se podría llamar cultural, o sea, Egipto ha vivido persecución, los cristianos han vivido persecución siempre, ¿no? Lo que pasa es que no es noticia, pero para cada año, para Ramadán, para cada año que se celebra el mes de Ramadán, en 3 o 4 iglesias del sur de Egipto entran los hermanos musulmanes con ametralladoras ametrallando a todos los que están dentro de la iglesia, porque en Ramadán es un acto meritorio, ¿no? Es una cosa de A ver, ¿cómo es el Ramadán? Es el mes de ayuno del Islam. Pero en el mes de ayuno, además. Entonces, hacer una obra así, claro, hacer una obra así, ¿no? De matar infieles, significa, de cierta manera, un mérito, ¿no? Entonces, estos grupos fundamentalistas, que también los hay ahí en Egipto, como por ejemplo los hermanos musulmanes, acostumbraban a hacer eso, era realmente muy, muy frecuente, ¿no? Pero digo, estos cristianos en Medio Oriente han convivido con la persecución, ¿no? Desde hace muchos años, desde que existe el Islam, ¿no? Claro. Lo que pasa que en grados distintos, y ahora, lo que yo había visto en Siria antes de la guerra no lo había visto en ningún lado, ¿no? Esa convivencia que llegaba al punto de que en un grupo de amigos nosotros tenemos pensión de chicas universitarias, en el obispado estamos, en el obispado de Alepo, y allí tenemos la pensión, y de nuestras estudiantes, todas cristianas, su mejor amiga una musulmana. Yo no lo podía creer, yo esto no lo había visto nunca, y una chica buenísima, venía a visitarla, estudiaban juntas, o sea, eso no se da en general en el mundo árabe, ¿no? Porque los cristianos realmente sufren persecución y discriminación, separación, aislamiento. Ahora, en Siria se daba esto tan raro. Yo digo, realmente es difícil maniobrar una sociedad así tan compleja, ¿no? Y yo creo que el régimen de gobierno ayudaba a eso, ¿no? A mantener esa vida social pacífica. Yo me acuerdo que cuando, en el otro caso, cuando existía Saddam Hussein, justamente una declaración de un obispo decía que en la época de Saddam Hussein había un gran respeto por todo lo que eran las minorías religiosas, cayendo Saddam, que tampoco era un santo, ¿no? Nada que se le parezca, pero cayendo él, desapareció esa, vamos a decir, vigencia de las minorías religiosas. Sí. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque, porque es muy interesante todo esto. Muy bien. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina.
Bueno, como es tan interesante todo esto, por ejemplo, ¿cómo es un día en la vida de ustedes? A ver, contame un poco cómo es esa vida. Habrá muchos días, porque no hay un solo día, ¿no? Pero sí. Y todos normalmente, distintos. ¿cómo es la vida de ustedes? Bueno, la vida cambió muchísimo con el comienzo de la guerra. Y la verdad es que es del todo particular porque vamos viviendo el día a día y como se pueda, ¿no? Al principio, el primer año de guerra, era como que todos nos estábamos recién acomodando a esta nueva situación, se salía muy poco, se suspendieron las clases, las escuelas, universidades, pero de a poco la gente empezó a salir, empezó a retomar sus actividades. Obviamente... Por ejemplo, ¿la universidad funciona? Claro, el segundo año se abrieron de nuevo las universidades, los colegios, los mismos chicos pidieron volver a la escuela, o sea, es impresionante lo que y nosotros... que de vez en la cuando fuerza, que hay una bomba. Sí, ellas, o sea, nuestras chicas se exponen todos los días, arriesgan su vida para ir hasta la universidad. Que uno, en los cristianos lo entiende, por ejemplo, arriesgar su vida para ir a misa, para ir a la iglesia, que lo hacen diariamente o los domingos, y uno lo entiende así, bueno, pero arriesgan su vida para ir a la universidad y para ir a la escuela, ¿no? Para continuar con su vida cotidiana. O sea, la fuerza de esta gente es impresionante, ¿no? Y ahí, digamos, vos tuviste en presencia de martirio, por ejemplo, de gente que uno puede decir, estos son realmente mártires, que han muerto. No he visto, obviamente, ataques así directamente del ISIS porque no los he encontrado. Obviamente, si los hubiera encontrado no estaría acá hablando. Claro. Pero sí, obviamente, muchos muertos entre los nuestros, entre los cristianos, sobre todo de barrios cristianos, conocidos nuestros, muchos, y que ciertamente son por mártires. bombas que caen, ¿o por la caída de proyectiles, sobre todo, ¿no? Los proyectiles que disparan con tanta frecuencia, ¿no? Que llueven, dicen ellos, ¿no? Misiles y... Sobre todo proyectiles, pero misiles también. Nosotros apenas a 50 metros del obispado cayeron 3 misiles un día a mediodía, hubo más de 400 muertos, muchos de entre los nuestros, muchos heridos entre los nuestros. O sea, sí, uno convive con esto, digamos, permanentemente, todos los días, ¿no? Y realmente esto hace que la vida sea, bueno, ellos dicen, bueno, estamos colgados de Dios, así, colgados de Dios, ¿no? Ellos salen a la mañana y dicen, bueno, ellos lo dicen, no voy a salir a hacer una pavada, si me tengo que morir, que me muera haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, seguir adelante con una fuerza que obviamente se los da la fe, no hay otra explicación, humanamente no hay otra explicación. Y seguir adelante con su vida cotidiana, haciendo lo que tienen que hacer, incluso hasta con alegría, sabiendo que cuando les llegue el momento les va a llegar, ¿no? Y porque uno realmente no lo puede prever, no hay en Alepo un lugar donde uno diga, no, en esta zona no, aquí no van a atacar, esto es un hospital, esto no, la ciudad está siendo castigada permanentemente, y uno anda en la ciudad, ¿no? Cuando salimos nosotros con mucha atención, ¿no? a los ruidos que son permanentes, ¿no? Las explosiones, pero uno más o menos ya por la experiencia calculamos la distancia más o menos, entonces vamos... Por el sentido de los silbidos Claro, y las explosiones, ¿no? Uno escucha los tiros, ya más o menos uno calcula la distancia de los tiros, más o menos, en qué lugar están siendo los enfrentamientos, ¿no? Y algunos tipos de explosiones muy particulares como la caída de proyectiles, porque esos son más... digamos, pueden ser muy peligrosos aún cuando uno esté a 2-3 cuadras, si cae un proyectil 2-3 cuadras, las esquirlas llegan 2-3 cuadras, ¿no? Entonces, digamos, uno se va acostumbrando a un montón de códigos, ¿no? Para andar en la ciudad, se habitúa a eso, o francotiradores, por ejemplo, en la ciudad, hay calles alcanzadas por los francotiradores, bueno, ya sabemos cuáles son, en esas calles hay que correr mucho, ¿no? Normalmente uno anda muy rápido en la ciudad, pero en esas calles nos preparamos en una esquina, bueno, 1, 2, 3 y cruzamos a la otra parte para que... ¿A vos con tu vestimenta no te confunde con una musulmana, por ejemplo? Sí, eso sí. Eso es una ventaja. Sí, tal cual, porque ahora, aparte por el fanatismo, las mujeres musulmanas que no se cubrían, se cubren, ¿no? Claro. Y vienen todas, ¿no? Con sus pañuelos de colores y vestidos largos, sé que por ahí en el montón, ¿no? Tiene que descubrir la cruz. Sí, bueno, no, de hecho hay lugares donde nosotros precisamente escondemos la cruz, ¿no? Escondemos la cruz, porque no, obviamente... Sí, eso es una especie de Exactamente. Provocación. Exactamente, claro. ¿No? Y por precaución, ¿no? Por cuidado. Y bueno, y siempre en manos de Dios, digamos, ellos cuando salen se acostumbran incluso a despedirse cuando salen. Un niño sale a la escuela a la mañana, se despide de sus padres, porque no sabe si vuelve. Porque muchos niños no vuelven. Impresionante. ¿No? O una mamá que sale a comprar el pan, que tiene que hacer varias horas en la calle, en la vereda, de una fila de varias horas para esperar a comprar una bolsa de pan. Y son muchas horas al aire libre, es mucho riesgo afuera, ¿no? Para estar tantas horas afuera. Y bueno, sale a comprar el pan y se despide de su familia. Impresionante, la verdad que es fuerte, ¿no? Les cambió la vida. Usted, el apostolado de ustedes allá es atender una residencia universitaria. Tenemos la catedral,
¿no? Al lado del obispado, la catedral, que está a cargo de los sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado. Nosotras colaboramos en la pastoral y tenemos la pensión para las chicas universitarias, ¿no? Es un edificio muy grande, estamos al lado del Carmelo, de las Carmelitas, y la actividad pastoral es increíble, pero es impresionante. O sea, no se ha detenido con el comienzo de la guerra. Obviamente ha tomado otras características, porque no es que se pueda decir, bueno, todos los lunes reunión de señoras, porque las que tenés hoy lunes, no sabes si el lunes que viene van a estar vivas, ¿no? Por ejemplo, Pero, con la guerra, ¿los que eran católicos siguen siendo católicos o algunos han defeccionado en su fe? Bueno, ¿se puede percibir eso? Yo supongo que habrá excepciones, pero yo no he tenido la ocasión de conocer ningún cristiano que haya defeccionado. Ninguno, absolutamente. Es más, no solo que no haya abandonado su fe, sino que se haya debilitado la fe, al contrario. Todos los casos que conozco, todos, en mayor o menor medida, se han robustecido en su fe. Es una cosa impresionante, como ellos han sabido aprovechar este sufrimiento, valorarlo incluso. Un anciano de la parroquia me decía, nosotros como cristianos estábamos necesitando una purificación de nuestra fe. Así lo entienden, o sea, es muy valioso, ¿no? Porque obviamente ellos se dan cuenta de que aunque materialmente lo han perdido todo, porque es una cosa impresionante, espiritualmente han crecido, porque ellos mismos dicen, antes estábamos tan entretenidos con cosas del mundo y tan llevando nuestra vida cristiana a la par de vida de pecado, vida de vicios, no, ellos son... Alepo era una ciudad era famosa por su vida social, sus eventos sociales, sus excesos, ¿no? Entonces un poco esa vida paralela, digamos que... Así todo, ese mundo oriental, ¿no?, en el que ustedes han penetrado, respecto al mundo occidental, uno tiene la sensación de que es un mundo que tiene más austeridad de vida, ¿no? No lo sé, pero tu impresión global, por ejemplo, respecto a la frivolidad con que se suele vivir en Occidente, sobre todo en Europa y demás, es un mundo más sacrificado ese mundo, ¿no? Ciertamente. Por eso yo creo que se debe, en gran parte, si no en toda, justamente a esa lucha permanente que han vivido por mantener viva su fe. Claro. Que es lo que nosotros no hemos tenido en Occidente. Claro. ¿No? Esa cuidar la vida permanente. Es un valor... Exactamente, claro. Y por ahí justamente esa es la persecución lo que los ha fortalecido y ha sido los mártires semillas para nuevos cristianos, para fortalecerse aún más, porque son minoría, ¿no? Y están siendo masacrados y todo, y sin embargo, cada vez que son asesinados, estos cristianos dejan a sus perseguidores con la boca abierta, porque de la manera en que mueren, ¿no?, serenos, calmos, incluso con una sonrisa en los labios, incluso pronunciando el nombre de Jesucristo. Hay algunos videos en los que se leen los labios, nosotros entendemos árabe, se leen los labios que están pronunciando el nombre de Jesús. O sea la idea que puede a veces originar mucha gente del rencor, de la venganza, no está. No, en absoluto. Yo creo eso que es profundamente ellos cristiano, los ¿no? jóvenes de nuestra parroquia, una vez conversando con una de nuestras chicas, me dice, estoy ofreciendo todo por la conversión del ISIS. Por la conversión de nuestros perseguidores. Es muy fuerte, ¿no? O sea, acá es muy... Sí, uno lo puede decir, recemos por la conversión del ISIS que están allá y que matan a otra gente, claro, que no son mi papá y mi mamá. Claro. Pero que ellos lo digan. Claro. No, el perdón tiene una fuerza arrasadora allá, arrasadora. ¿No? Y por eso los hace ser superiores. Claro. ¿No? Esos valores cristianos es impresionante, ¿no? Sí, porque ahí es donde, digo, en las situaciones extremas es donde... ¿Sí? El cristianismo aparece con toda la fuerza que tiene el mensaje evangélico, con toda la potencialidad del evangelio, ¿no? Incluso realmente ellos como personas, o sea, yo lo veo sobre todo en los jóvenes, ¿no? Yo digo, es impresionante que antes, con el estilo de vida que tenían, tan fácil, tan cómodo, ¿no? Todo a la mano, todo, era también su cristianismo así cómodo, así, ¿no? En cambio ahora, el sacrificio, el dolor, la cruz, es lo que ha dado fruto para que ellos sean más fuertes, sean más firmes en su fe, crezcan en la esperanza, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que lo comento siempre acá, es una enseñanza para todos, en el sentido que acá no tenemos persecución cruenta en ese sentido, pero ¿quién no tiene sufrimientos que ofrecer? O sea, el valor del sufrimiento, ¿no? Cosa que a veces le esquivamos tanto, que queremos que la cosa sea fácil, que queremos que a nuestros jóvenes les sea todo fácil, que no la abnegación, la mortificación, son cosas de las que no se habla mucho, ¿no? El espíritu de sacrificio, la abnegación, digamos, la cruz, hablar más de la cruz, porque no por una cuestión negativa, al contrario, es el trampolín, esta gente está allá arriba, ya nos sacaron, ¿no? Pero justamente porque entendieron el valor de la cruz en su vida. Escuchame una cosa, en los lugares donde el Estado Islámico
ya tiene su territorio avanzado, ahí desapareció el cristianismo. Desapareció. No puede existir el cristianismo. No, desapareció completamente. Ellos van atacando los lugares, ofreciéndoles la posibilidad de convertirse. Sí, perdón, sí, te interrumpí, disculpa. No, le ofrecen la posibilidad de convertirse siempre, ¿no? Les ofrecen siempre, cosa que no aceptan. Por eso digo, habrá excepciones, pero yo no las conozco. Si no te convertís, te matan. Los matan, sí, los matan de una manera más atroz, porque bueno, las decapitaciones, como ellos mismos, ¿no? Difunden, pero también entierran niños vivos, niños sepultados vivos, delante de sus madres, o crucificados. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar, es muy interesante esto. Pero para todos nosotros, además de ser un ejemplo de estas hermanas que están allá, es una gran lección. Nos vivimos quejando de tantas cosas y cuando está en riesgo lo más esencial, que es la vida, ahí es donde incluso el cristianismo se pone más de manifiesto. Bueno, muchas gracias, hermana. Gracias a usted, monseñor, gracias.